Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero, ¿qué pasaría si fueran también la prueba de que el alma trasciende la muerte? Si los mismos ojos aparecieran en distintas vidas, como una firma oculta en el tejido del universo. Hoy exploraremos la conexión entre la película Orígenes y las investigaciones de Ian Stevenson, el psiquiatra que documentó miles de casos de niños que parecen recordar vidas pasadas. ¿Es posible que las almas se reencuentren a través del tiempo? ¿Que los ojos sean más que simples órganos, sino registros de algo mucho más profundo? Acompáñame en este viaje entre la ciencia, la espiritualidad y el misterio de la reencarnación. Dicen que los ojos nunca mienten, que en ellos se esconde algo más que un patrón biológico, algo que va más allá del tiempo, más allá del cuerpo. Pero, ¿y si fueran la prueba de que la vida no termina con la muerte? Ian Gray es un científico obsesionado con la evolución del ojo humano. Para él, todo en el universo puede explicarse con datos, con números, con pruebas. Su vida está guiada por la razón, por la evidencia. Hasta que conoce a Sophie. Sophie ve el mundo de otra manera. No busca respuestas en la ciencia, sino en la intuición, en la conexión entre almas, en lo que no se puede medir ni demostrar. Ian cree en el azar, Sophie, en el destino. Ian busca comprender el mundo con la mente, Sophie, con el corazón. Son opuestos, y sin embargo, su amor es innegable, profundo, inevitable. Pero el destino no pregunta, no espera, no da explicaciones. De un instante a otro, Sophie desaparece, dejando en Ian un vacío imposible de llenar. Su mundo, antes sólido y estructurado, se quiebra. Y aunque sigue aferrado a la ciencia, algo en su interior nunca deja de buscar. Años después, cuando su vida parece haber seguido adelante, Ian encuentra algo que desafía todo lo que cree saber. En un rincón del mundo, una niña con los mismos ojos de Sophie aparece ante él. Pero no es solo su mirada, es su esencia, su recuerdo, su historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que jamás la conoció puede saber lo que ella sabía, sentir lo que ella sentía? ¿Es solo una coincidencia o es la prueba de que la conciencia trasciende el tiempo? Ian, el hombre de la ciencia, el hombre de la razón, se enfrenta a lo imposible. Y cuando la lógica se queda sin respuestas, cuando los datos no pueden explicar lo que está frente a sus ojos, solo queda una pregunta. ¿Y si siempre hubo algo más? ¿Y si la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo? A veces, para ver la verdad, hay que mirar con otros ojos. Orígenes, lo que ves, puede cambiar lo que crees. ¿Qué pasa después de la muerte? Siempre ha representado el enigma más grande de la humanidad. Dejamos de existir, vamos al cielo, volvemos a nacer. Más allá de las respuestas religiosas, la ciencia ha intentado reflejar algo de este enigma con diferentes estudios, y uno de los más importantes fue el que realizó Ian Stevenson, médico psiquiatra y profesor de la Universidad de Virginia sobre la reencarnación. Un estudio de más de 40 años. Ian Prettyman Stevenson nació en 1918 en Canadá. Estudió medicina en la Universidad de Montreal en 1943, graduándose en el puesto más elevado de su clase. Trabajó como médico interno, y también realizó trabajos en bioquímica para finalmente especializarse en psiquiatría. Luego trabajaría como profesor de investigación psiquiátrica en la Universidad de Virginia.
convirtiéndose en el presidente del Departamento de Psiquiatría, en el cual pasaría el resto de su vida laboral recibiendo numerosos premios científicos y académicos. Pero donde en realidad pasaría más de 40 años de investigación fue en el estudio científico de la reencarnación. Y es que la Universidad de Virginia incluso al día de hoy es una de las pocas universidades en realizar estudios paranormales. Esto ayudó a Stevenson a realizar sus estudios sin prejuicios. Todos los estudios que realizó Stevenson durante 40 años estaban únicamente dedicados a la investigación científica y todos pasando por el método científico. Ian Stevenson había separado sus creencias personales de la investigación científica, no se sabe si creía o no en la reencarnación y esto llamó muchísimo la atención en el campo científico. La mayoría de científicos hablaban y hablan con admiración y respeto de sus estudios, apoyado con el uso del método científico correcto. ¿Cómo empezó todo esto? En una entrevista Stevenson comentó que le llegaron a sus manos algunos reportes de casos de recuerdos de vidas pasadas, donde los investigadores habían notado rasgos y características similares en muchos de sus casos reportados. Entre estas había una gran incidencia de muertes repentinas y violentas en la personalidad previa y una conexión familiar, otro enlace emocional entre los dos participantes del caso. Decide investigar casos que le llamaron la atención y comenzó a publicar reportes sobre ellos en esa época de su vida, a finales de los 50. Donde revivió el interés que alguna vez tuvo en la reencarnación y rápidamente aprendió que muy pocos casos posibles de reencarnación habían sido investigados. Una de las pocas excepciones será un reporte de 4 casos publicado por un investigador hindú en una publicación francesa. Casos similares llegaron a manos de Stevenson, principalmente casos encontrados en Asia y en la India, lugares con una fuerte creencia en la reencarnación, y esto Stevenson lo tenía muy en cuenta, siempre tuvo muy claro que tenía que separar lo religioso de la investigación científica para no distorsionarlo. Uno de los primeros casos que más le llamó la atención fue el de Villa Sbarletta Retamisla, nacida en 1948 en India. A los 3 años le había dado datos a su familia que hacían posible la identificación de su familia pasada. Esto mientras iba de viaje con su padre por el pueblo de Cagne, al que le sugirió que fueran a tomar un té a su antigua casa. Lo extraordinario de este caso es que la memoria de Sbarletta es que no se disolvió con el tiempo. En 1958 el profesor Banerjee, colega de Stevenson, tomó el caso y fue capaz de encontrar a partir de la información dada por la niña la casa en Cagne donde había vivido Viakatak, la mujer que según Sbarletta había sido en su vida anterior y que había muerto en 1938. Días después Sbarletta fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y reveló secretos como decirle a su ex esposo Pagne que tenía escondido unas 1.200 rupias en una caja o que había tenido dientes de oro. En sus documentos Stevenson describió el asombro de todos los presentes y la actitud maternal que tomó Sbarletta con sus hijos, llamándolos por sus apodos de cariño. Stevenson visitó a Sbarletta en 1961 y presenció una visita a su antigua familia. Y este quedó completamente asombrado del conocimiento que mostraba la niña con la que supuestamente fue su familia. Stevenson fue testigo de múltiples casos como este. Pero le rondaba algo por la cabeza que no podía olvidar. Únicamente visitaba países con una gran creencia en la reencarnación, y esto lo tenía muy en cuenta. Probablemente esto hacía que sus padres estuviesen atentos a cualquier comentario de sus hijos para asociarlo con su vida pasada, aunque ese reconocimiento que mostraba después el hijo, al conocer esas familias, no tuviese ninguna explicación y fuera asombroso. Pero lo que rompió esta regla y variable dependiente fue cuando Stevenson y su equipo recibieron reportes de países como Australia, Reino Unido e incluso países europeos. Es decir, países con una predominancia de creencia cristiana. Peter Dramster, colega y continuador de los estudios de Stevenson, investigó el caso de una niña de Australia de 5 años, Gwen McDonalds, que sostiene haber sido Rhodanskan, una mujer de Inglaterra que vivió a finales del siglo XIX. La niña describió varias localizaciones de casas que ya no existen. Poblados y personas que después de una extensa investigación fueron comprobadas. Aunque también podía existir una variable dependiente de distorsión en la información de los niños. Por ejemplo, en el caso de Gwen, la niña podía haber visto esas imágenes en una revista, en un libro de la escuela o en la televisión.
Pero los nuevos reportes de los casos que continuaba recibiendo el equipo negaban estas hipótesis porque los niños cada vez relataban información más compleja. Un claro ejemplo de esto fue el de Cameron McCauley, un niño de 6 años de Glasgow que hablaba todo el tiempo de una casa blanca cerca de la playa con 3 lavabos y una pista de aterrizaje para avionetas cerca de la casa. También hablaba de cómo murió su otro padre y de sus hermanos. Comentaba que la familia tenía un coche negro alargado y un perro blanco. Al principio su madre Norman de 42 años pensó que todo era un juego del niño hasta que empezó a preocuparse por él. Cuando éste comenzó a mostrar inquietud al pensar que su otra madre podría estar preocupada al no saber nada de él. Norman se puso a investigar sobre presuntos casos de reencarnación en niños y dio con el nombre de Jim Take, un psicólogo doctorado en la Universidad de Virginia. Contactó con él y le expuso el caso de su hijo. Take viajó a Glasgow para investigar sobre el niño y toda la información que juntó e investigó, ubicó a esa casa de la que tanto hablaba Cameron a más de 260 kilómetros de Glasgow. Estaba situada en una isla llamada Isla de Barra en Escocia. Take propuso viajar hasta ahí con el niño y documentar todo el proceso. La casa pertenecía a una familia de apellido Robertson que ya no vivía allí. Los investigadores pudieron conseguir la llave en el registro civil para entrar en ella. Cuando lo hicieron, todos los datos que había contado el niño eran ciertos: 3 lavabos, una gran ventana en su dormitorio que daba al mar, etc. Ahora faltaba encontrar algún descendiente de la familia, y lo hicieron. Encontraron a una prima de los hijos de la familia y que tenía en su poder varios álbumes fotográficos. Aquí el niño nombraba y explicaba quién era uno y quién era otro y en todos acertaba. El único fallo del niño fue que su otro padre no había fallecido en un accidente de tráfico tal y como él recordaba. Tampoco supo identificar la época en la que vivían, los años 60. Después de esta experiencia el niño regresó a casa con su familia actual sintiéndose aliviado con sus memorias y dejando de hablar de esto. El patrón de los testimonios de los niños era casi siempre el mismo. Recordaban algún nombre, algún acontecimiento y casi siempre, el lugar. A esas alturas los investigadores estaban recibiendo reportes de todas partes del mundo. Y uno de los más famosos fue el de James Leninger. El niño con 3 años comenzó a sufrir horrorosas pesadillas 3 o 4 veces en la semana. Describía que en esta sentía cómo se quemaba mientras se caía del cielo. Con el tiempo fue revelando más información sobre el tema, sobre todo términos muy técnicos de aviación y modelos de aviones que existían únicamente en los años 40. Su madre Andrea fue la primera en sugerir que su hijo estaba recordando una vida pasada, aunque en un principio dudaba mucho. Pero con el paso del tiempo empezó a cuestionárselo seriamente y comenzó a preguntarle a James más detalles sobre sus sueños. El chico comentó que el tipo de avión que volaba en sus sueños era un Corsair y que la última vez que lo hizo fue despegando de un portaaviones llamado Natoma en el Pacífico y que volaba junto a otro avión pilotado por un tal Jack Larsen. También comentó que su avión había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló, y todo esto lo narraba con tan solo 3 años. Su padre llamado Bruce se puso a buscar información de los datos que describía James y para sorpresa de estos, todo era cierto. El Natoma era un portaaviones que fue usado por el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a realizar maniobras de ataque en Japón y era el único portaaviones que portaba el modelo de avioneta que describía James. Ahora el tema era averiguar quién era ese tal Jack Larsen. Bruce investigó por varias semanas y encontró a un tal Jack Larsen que vivía en Arkansas y que había participado en la Segunda Guerra Mundial como piloto de avión. Bruce visitó a Larsen en Arkansas en septiembre de 2002 y le preguntó acerca de Houston. Larsen dijo que no podía recordar lo que pasó con Houston, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo el 3 de marzo de 1945. Dijo que Houston no regresó de su misión y que fue declarado desaparecido en combate. Larsen había sido compañero de Houston durante esa jornada. Más tarde Bruce trató de localizar a los miembros de la familia de Houston. En febrero de 2003 se puso en contacto con Annie Houston Barrón, hermana de Houston que vivía en Los Gatos, California. A través de varias conversaciones telefónicas los Leninger y la señora Barrón se hicieron amigos y ella accedió a enviarle fotos de su hermano durante el servicio militar.
En una de las fotografías aparecía Huston de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión que James había mencionado. Bruce no le contó a la señora la historia sobrenatural de su hijo hasta el otoño de 2003, cuando por fin le habló de la posibilidad de que el espíritu de su hermano podría ser parte de James. En un primer momento la mujer se sorprendió y tuvo que dejar al margen toda la historia. Más tarde Bruce y Andrea recibieron una carta de la señora Barron junto con varios de los efectos personales de Huston, en la que mencionaba no solo que sentía que James tenía que tener las pertenencias, sino que además ella realmente creía la historia. Bruce le contó a James que había localizado a la señora Annie Barron y él le dijo, no, ella es Annie, lo que después fue corroborado por Annie Barron, explicando que era como la llamaban cuando era niña y que efectivamente ella tenía otra hermana mayor que había fallecido llamada Ruth. Este niño no podía saber las cosas que decía, por lo que creo que de alguna manera es parte de mi hermano, dijo la señora Barron en una entrevista. Todo sucedió hace muchos años, desconozco este fenómeno, pero debe haber alguna razón a pesar de no saber la causa de estas coincidencias. La señora Barron está convencida de que James Leninger está de alguna manera vinculado a su hermano. Más adelante, la señora Barron envió una fotografía a la familia de James donde salían los tres hermanos y el niño al ver esta fotografía dijo, quiero el otro retrato tuyo, el que te hizo mamá. Annie quedó totalmente atónita con esto porque solo ella, su hermano y su hermana sabían de este retrato hecho por su madre. La mujer hizo una copia y se las envió. Más tarde James reconoció el lugar donde había sido abatido con su avión y viajó con su familia al lugar del hecho. Hoy James vive una vida normal junto a su familia y explica que sus pesadillas dejaron de suceder cuando hizo ese viaje. A lo largo de los 40 años de investigación, Stevenson llegó a la conclusión de que en todos estos casos siempre se repetían 6 puntos. En primer lugar, tan pronto como el niño pueda comunicarse, comienza a describir una vida anterior, generalmente entre edades de 5 a 7 años. Después de los 7 años los niños ya no tienen recuerdos de su pasado, quizás por distorsión del ambiente. Segundo punto, el niño recuerda detalles de su muerte, generalmente una muerte violenta o prematura. Tercero, un reconocimiento de los nombres de los familiares anteriores. Cuarto, rasgos de personalidad, preferencias personales y hábitos a menudo persisten de una reencarnación a otra. Quinto punto en común, el género por lo general se mantiene igual en el 90%. De los casos investigados por Stevenson, el niño regresa asumiendo el mismo sexo. Así, en el 10% de esos casos el género se invierte de una vida a otra. La observación de que el género solo cambia un 10% de los casos de reencarnación puede aportar puntos de vista sobre el cambio de identidad de género. Y el último punto, la apariencia física puede ser similar de una vida a otra, aunque esto no se mostraba siempre en todos los casos. Aunque la extensa investigación de Stevenson siempre tuvo el método científico, lo cierto es que nunca se pudo revelar la verdad absoluta del tema, aunque sí mostrar casos y coincidencias muy sorprendentes. Stevenson nunca fue dogmático, pero sí declaró una vez que, la duda no es censurable, las únicas posiciones inadecuadas es negar que existe alguna evidencia de valor que debemos considerar. O bien, la categórica afirmación de que tenemos suficiente evidencia para pronunciarnos. Stevenson murió a la edad de 88 años en el 2007, por neumonía, nos dejó el legado de una investigación de más de 40 años de trabajo sin dar una respuesta terminante, pero sí presentándonos datos para que nosotros mismos saquemos nuestras conclusiones. Stevenson documentó más de 3.000 casos de niños que afirmaban haber vivido antes. Lo más asombroso es que, en muchos casos, sus afirmaciones podían verificarse. Nombres, lugares, familiares, detalles de su muerte anterior, todo parecía encajar. Pero, ¿qué hay de los ojos? En sus estudios, Stevenson notó que en muchos casos los rasgos faciales y especialmente los ojos parecían conservarse de una vida a otra. No como una copia exacta, sino como una esencia que persistía. Esta idea resuena profundamente con Orígenes, donde la biometría ocular se convierte en la clave para rastrear almas a través del tiempo. ¿Es posible que el ojo humano sea un sello de identidad más allá de la muerte? Estudiaba mi doctorado, tenía 26 años y vivía en Nueva York. Era Halloween.
Hace 8 años.
Ian Stevenson, en la vida real, dedicó décadas a estudiar la reencarnación desde un punto de vista científico. Sus investigaciones sobre niños que recuerdan vidas pasadas lo llevaron a descubrir patrones inquietantes, marcas de nacimiento que coincidían con heridas fatales en vidas anteriores. Recuerdos de personas fallecidas con detalles verificables y, lo más impactante, la repetición de rasgos físicos, especialmente en los ojos. En Orígenes, el protagonista, Ian Gray, es un científico escéptico que estudia el ojo humano, convencido de que puede explicar el origen de la vida sin recurrir a lo místico. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que una niña en la India tiene los mismos ojos que su difunta pareja. En la película, los ojos funcionan como una clave, una evidencia de que las almas pueden volver a la vida con una firma única.
Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se enfrentan. Los escépticos argumentan que los casos de reencarnación pueden explicarse por coincidencias, sugestionabilidad o recuerdos implantados. Pero entonces, ¿cómo explicamos que un niño de 2 años pueda recordar con precisión la vida de alguien fallecido décadas atrás? ¿Cómo justificamos los casos en los que Stevenson encontró correspondencias físicas y hasta biométricas entre personas separadas por generaciones? La película Orígenes plantea la misma pregunta: si la ciencia pudiera demostrar que los ojos se repiten en distintas vidas, ¿estaríamos ante la evidencia definitiva de la reencarnación? ¿O simplemente ante un enigma que aún no sabemos cómo explicar? Entonces, ¿qué piensas? ¿Los ojos son simplemente una coincidencia genética o son la firma del alma? ¿Podría la ciencia algún día demostrar lo que las tradiciones espirituales han dicho por siglos? ¿Es posible que las mismas almas se reencuentren una y otra vez en distintos cuerpos, conectadas a través de la mirada? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video dale a me gusta, suscríbete. Para más exploraciones entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, y así también ayudas al canal. Y dale a la campanita para recibir notificaciones de novedades. Nos vemos en la próxima. O tal vez ya nos hayamos visto antes.